Ciertamente, ya está la diputada con nosotros, la diputada Tania Díaz, pero además segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ahora integrante de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenos días, diputada, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, son muchos temas los que vamos a tocar. Vamos a hablar del tema dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también de las primarias, de las parlamentarias, pero tenemos que comenzar con lo más reciente. Y lo más reciente es la denuncia del presidente Nicolás Maduro de un supuesto golpe de Estado. Además se habla de detenciones. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, mira, nosotros queremos desde aquí enviar una alerta a todo el país, ¿verdad? Una alerta para que tengamos conciencia de lo que está ocurriendo, más sin embargo debemos también decir que hay un gobierno a cargo, que el plan violento fue detectado a tiempo, están detenidos sus ejecutores y está en marcha pues todo el proceso de investigación de esta fase última del plan de atentar contra la democracia venezolana, contra las instituciones democráticas venezolanas, que tenía una fase muy violenta, tal como lo denunció el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, ¿no? ¿Quién es la persona que debe denunciar, diputada? Porque para eso existe el ente del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el presidente Nicolás Maduro denuncia, da nombres, además, nombres de personas que están detenidas. Cuando luego vemos el presidente de la Asamblea Nacional en su programa tildando o señalando al diputado Julio Borges, ¿por qué ellos son los voceros o los que anuncian estas denuncias? ¿No se está violando el debido proceso de esta manera? Estamos hablando de un plan para disparar, para bombardear población civil. ¿Se está violando el debido proceso? Para bombardear objetivos, ya te lo voy a responder, para bombardear objetivos específicos, como por ejemplo un canal de televisión como este, pero que es latinoamericano, que tiene sede en Caracas, que es Telesur. Se está hablando de una cuestión muy grave, es un tema de seguridad de Estado. ¿Me explico? Tiene el presidente de la República el deber de advertir a la población, porque además el plan fue develado y están detenidas personas que están haciendo esta confesión. Ayer el diputado Diosdado Cabello, que además yo recuerdo para todos, es el presidente de la Asamblea Nacional, es el órgano legislativo, tiene ya investigaciones en curso sobre esta materia, porque todo este plan viene denunciándose e investigándose desde hace poco más desde hace 1 año y medio casi. Desde que el alto mando político dio a conocer aquellos famosos intercambios vía correo electrónico donde ya se develaban estos planes que, por cierto, se han ido cumpliendo paso a paso. El diputado Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, además del derecho que tiene de investigar y del deber que tiene de investigar, tienen los otros órganos del poder, porque así lo establece la Constitución, el deber de evacuar las pruebas que la Asamblea solicite en este tipo de investigaciones. Es decir, allí no se está violando ningún debido proceso. El diputado Cabello lo dijo ayer muy claro, es una declaración anticipada dada la gravedad de los sucesos. O sea, estamos hablando de la vida de venezolanos en los sucesos de ayer. Pero estamos hablando, imagínate tú lo que hubiese ocurrido si ese plan no se devela a tiempo y no se aborta esa conspiración violenta, no se aborta ese atentado armado contra objetivos civiles en el país. Muchas personas Lo que piensan. podía venir después, disculpa, Adelante. es como hemos visto que ha ocurrido en otros países donde este plan que está orquestado, tal como lo denunció el presidente Nicolás Maduro, desde grandes centros de poder mundial, en otras latitudes donde ha ocurrido eso, en otros países, después de un ataque como el que pretendían hacer ayer, viene la intervención de tropas aquí en el... No, yo necesito decirte esto completo. Pero es que es el corte viene la obligatorio. intervención de tropas extranjeras y yo le pido a la población, como venezolana, no como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino como venezolana, que mire un poco lo que ha pasado en otros países. Ayer 300 ciudadanos libios naufragaron en alta mar huyendo de la violencia, del pillaje, de lo que están viviendo ahorita después de que un plan como el que le quieren aplicar a Venezuela se ocurrió. Es un país que está desintegrado, donde ya no hay Estado y donde lo que hay son transnacionales y tropas extranjeras y clanes apoderándose de la riqueza de ese país. No es la primera vez que se denuncian supuestos golpes de Estado. ¿Cuáles son las pruebas para sustentar eso? Me lo va a responder en la próxima parte. 6:58 de la mañana.
Diputada, decíamos que ya son por parte del gobierno nacional. ¿Por qué en esta oportunidad sí puede ser cierto o cuáles son las pruebas que argumenta esta denuncia del presidente Nicolás Maduro? Mira, primero quiero leerte el artículo 223 de la Constitución, que responde a tu pregunta anterior, el tema de por qué estaban mostrándose esta declaración anticipada, que ya es una prueba. ¿Okay? En el marco jurídico, eso ya es una prueba. La Asamblea o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en materia de su competencia de conformidad con el reglamento. Todos los funcionarios públicos están obligados, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas comisiones y suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Eso en cuanto a la Asamblea. El ejercicio, es el 224 ahora, el ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados a evacuar las pruebas para las cuales reciban la comisión de la Asamblea Nacional o sus comisiones. Aquí nadie está diciendo de que no investiguen, pero quizás difundirlo en un programa de televisión no se está difamando a la persona, no hay canales regulares en vez de notificarlo de esta manera. Estamos hablando de un plan para atentar contra objetivos civiles. Telesur, lo decía ayer Jorge Rodríguez, queda en el municipio Sucre del estado Miranda. Si un plan como el que estaba en marcha se llega a concretar, un ataque a Telesur implicaba la muerte, no sabemos de cuántas personas en ese municipio. Es indispensable que los poderes públicos actúen. O sea, así como existen las leyes para estos momentos de emergencia nacional. Y las pruebas, respondiendo a tu pregunta, bueno, aquí tenemos una. Es la declaración de un general que está en prisión y que ha venido diciendo todas estas acciones, quién se reunió con quién. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo es posible que personas que han sido electas por el pueblo para su defensa, que personas que han sido electas por el pueblo, como lo fui yo, para actuar en defensa de la ciudadanía, para hacer cumplir la Constitución, pueden ir a reunirse con instancias nacionales e internacionales para atentar contra la ciudadanía, atentar contra la vida de la ciudadanía. Usted ya está sentenciando, usted como diputada... No, yo estoy preguntando qué respuesta deben dar estos ciudadanos que tienen ese mandato popular. Porque estamos en esa Asamblea Nacional para defender los intereses de la población. Nosotros somos voceros y voceras del poder popular. La respuesta la tienen que dar otros. Yo no estoy sentenciando, pero hay pruebas suficientes y la investigación no viene desde ahora. Cuando tú ves, y fíjate que nosotros hemos venido haciendo denuncias por etapas, ¿no? A medida que se descubren las investigaciones, pero por ejemplo el martes en la Asamblea Nacional tuvimos un debate sobre una ley que aprobó el Congreso norteamericano, que es una ley que atenta contra la soberanía nacional. Y en esa ley dicen cosas que ayer, por ejemplo, dijo el presidente, antes de ayer, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando dijo que había que torcerle el brazo a las naciones que no acataran sus instrucciones. ¿Es contra Venezuela o contra algunos funcionarios venezolanos? Contra Venezuela porque tiene la mayor riqueza petrolera del mundo, mi amigo. No, le reitero la pregunta. ¿Es contra Venezuela o contra algunos funcionarios venezolanos? Es contra Venezuela porque esta ley incorpora intromisión directa en asuntos judiciales venezolanos. Esta ley incorpora, tú que eres periodista y los compañeros que están aquí, un mandato al Consejo de Gobernadores de Radiodifusión, que es un organismo que depende del Estado norteamericano, que tiene 9 miembros y 8 los nombra el presidente Obama, y uno es el secretario de Estado norteamericano. Ese organismo tiene que evaluarnos, como nosotros estamos haciendo aquí, esta labor que estás desarrollando tú ahora, y tiene que recomendarle al Departamento de Estado de qué manera invierte en contenidos, en acciones y en tecnología para intervenir nuestro derecho soberano a tener las comunicaciones que se nos venga en gana, porque somos los míos y los tuyos, no estamos hablando de funcionarios. Hablando de eso, diputada, porque ya me salté el tema, luego vamos a hablar de las parlamentarias. Usted habla del tema comunicacional, el tema de la tecnología, que Estados Unidos estaría pues señalando, evaluando las funciones que nosotros hacemos como periodistas. Pero fíjense que ayer hubo un informe de Reporteros Sin Fronteras que Venezuela perdió 21 puestos en la clasificación de libertad de prensa, 137 de 180 en 2014 en relación al año 2013. ¿Usted qué piensa de esto como periodista? Yo pienso que Reporteros Sin Fronteras es una organización no gubernamental que basa sus informes en declaraciones de prensa. Eso no me parece serio. ¿Se respeta la libertad de expresión en el país? Pienso, claro que sí. No sé qué piensas tú, pero yo pienso que sí.
¿Usted considera que sí se respeta la Claro, libertad de por expresión supuesto. en el país? Si es un país, mira, yo te quiero mostrar esto, hablando de... Aquella cámara, diputada, Hablando por así ya, favor. pero quiero que lo veas porque es importante aquí. Miren esto sí era un irrespeto a la libertad de expresión. El denunciante aquí es el señor Miguel Enrique Otero, quien ahora, por cierto, está atentando contra nuestra libertad de expresión, está atentando contra nuestro país, haciendo declaraciones sin fundamento en medios de prensa internacionales. Él sí hace señalamiento. Fíjate tú, este señor se ha ido a medios españoles a acusar de narcotraficantes a representantes de los poderes públicos nacionales, sin ninguna prueba. Él sí no tiene ninguna prueba y lo está haciendo. Pero fíjate lo que hacía, esto es 12 de febrero del año 1992. El presidente Pérez ordenó el allanamiento del Nacional. ¿Y quién lo está denunciando? Alfredo Peña, que era entonces el jefe de redacción de ese país. Pero mira otro aquí, garantías suspendidas. Bueno, esto es del año 60. Pero esta misma titular estaba también en el año 92. ¿Qué quiere decir? Que Miguel Enrique Otero, ¿qué es lo que hace a través de su medio de comunicación? No, yo estoy diciendo lo que él estaba denunciando en el año 92 y que ahorita está montado en una campaña impune, denunciando a personeros, a figuras, a representantes de los poderes públicos en un delito tan grave como es el narcotráfico sin ninguna prueba. Él tendrá que responder por sus acciones. Nosotros tenemos Pero además él tiene una ONG, ¿sabes?, que recibe financiamiento del Departamento de Estado norteamericano. Él tiene plan también político. Pero yo no me explico por qué la oposición política venezolana no hace política. Quienes en este momento tienen o tendrán que responder a la justicia por acciones que atentan contra la Constitución, van a tener que hacerlo porque no hacen política, justamente hacen lo contrario, actúan por mecanismos que no son constitucionales, que no son pacíficos y que no son democráticos. Hablando de política, porque tenemos que pasar a la participación del Twitter y Gabriel López ya está listo, pero hablando de política, vienen las elecciones parlamentarias. Las primarias ya lo notificaron, se van a hacer en junio, pero con una inflación, diputada, de datos oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación anualizada de 63,6%, un desabastecimiento según la encuesta ahora de 70%, con más de 100 cuerpos sin vida ingresados a la morgue de Bellomonte en febrero, que además hay que especificar que no todos son muertes violentas, porque también hay accidentes. Se te agradece que hagas ¿Cuál eso, será sí, su mensaje? Y hablo de su mensaje como del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un escenario, una realidad tan compleja como esta en este momento. ¿Cuál va a ser el mensaje a los venezolanos para que voten por el Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, el mensaje no se lo voy a dar yo, fíjate. Hay 4 millones de votantes jóvenes ahora. Y el mensaje se lo dio ayer la juventud que estuvo en las calles apostando por la vida, apostando por la paz, apostando por el futuro de la patria. El pueblo venezolano sabe quién genera o quiénes generan el desabastecimiento. ¿Quiénes? El pueblo venezolano sabe quiénes atentan contra el bolsillo del venezolano. ¿Quiénes? Sabe quiénes defienden el salario de la población y quiénes están trabajando para expropiárselo como se lo han hecho toda la vida. Yo te voy a mostrar aquí una cosa. ¿El gobierno nacional tiene responsabilidad de la situación económica en el país? Mira, el gobierno nacional viene trabajando por defender el salario de los trabajadores. Yo le pregunto a la población, los productos que tienen desabastecimiento, los que generan mayor incomodidad en la población, los que son más sensibles, ¿son productos regulados o no son regulados? ¿Por qué desaparecen los productos en los cuales el gobierno nacional ha decidido, justamente desde que se lanzó el plan La Salida hace un año? El plan La Salida se lanzó cuando se aprobó la Ley de Costos y Precios Justos. El plan La Salida se lanzó después que empezó el gobernador del estado Táchira, que viene ahora, se lo puedes preguntar, ¿verdad? Y el gobernador del estado Zulia, a frenar las acciones de contrabando que tienen mucho que ver con la inflación, porque los productos que no tenemos aquí los están sacando por la frontera vía contrabando. Ahora, ¿quiénes son? Los mismos sectores que durante toda la vida han intentado tener un margen de ganancia importando barato y vendiendo caro. Tenemos que pasar el gobierno de Nicolás Maduro, como el de Chávez, estuvo actuando para frenar eso. Fíjate, aquí está hablando de inflación. Esto es año 1996. A 103,4% llegó la inflación en el año 1996. No es un dato, porque si nosotros vemos el histórico de la inflación en el gobierno, en los años de revolución, el presidente Chávez lo mostró muchas veces y vemos estos picos. Lo que ha hecho el gobierno bolivariano es intentar
que esa riqueza petrolera que tenemos nosotros aquí, que es inmensa, que es abundante, llegue de manera equitativa a toda la población. Y el pueblo venezolano lo sabe, no tengo yo que decirle a la población por qué va a votar por la revolución, porque ellos lo saben. Usted dice que el pueblo venezolano lo sabe, sin embargo algunas encuestadoras responsabilizan al presidente Nicolás Maduro en más del 70% de la crisis económica actual. Diputada, tenemos que pasar al Twitter. Gabriel López está listo. ¿Tú quieres que te diga algo? Si las encuestadoras dijesen eso, y si la oposición supiera que tiene encuestas de ellos, si la oposición supiera que tiene una opción electoral óptima, ¿por qué entonces están atentando contra la vida de venezolanos? ¿Por qué se están yendo por caminos violentos? Pero es que una cosa es la oposición y otra cosa es la función del oficialismo, ayer diputada. Antonio Ledesma, María Machado, ¿verdad? Y el señor Leopoldo López la firma del acuerdo. Lanzaron un comunicado en el cual hablan de cosas que son inconstitucionales y que no van rumbo a una elección. Van rumbo a lo que vimos ayer lamentablemente en las calles de Chacao, nuevamente, ¿verdad? Grupos de desadaptados atentando contra bienes, robando vehículos, porque los vecinos de Chacao ayer nos reportaban que no solamente destruyeron las instalaciones de las paradas de autobús, sino que rompieron vidrios de vehículos y robaron los vehículos. Entonces, esa es una vía electoral, no es. ¿Por qué la oposición? Ojalá se lo pueda preguntar a los líderes de la oposición. ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo? ¿Por qué no hay un... Siempre se lo preguntamos, diputado, una vía créame. clara? ¿Y por qué en este momento que estamos previo a unas elecciones parlamentarias están buscando caminos que no son electorales y que son violentos? Cada vez que viene un dirigente opositor le hacemos esa pregunta. Gabriel López está listo, pero con preguntas del público. Efectivamente, Carolina, diputada Tania Díaz, un gusto que esté con nosotros en Primera Página. Le vamos a solicitar por razones de tiempo, diputada, que usted bien sabe cómo es en televisión, su colaboración con respuestas bastante cortas para de esta forma darle la mayor cabida posible a quienes nos escriben a esta hora. Empezamos, por ejemplo, con @Roger González y hace un comentario, dice: ojalá y así como desarticulan planes golpistas, lo hicieran con la inseguridad en las calles. ¿Qué comentario tiene, diputada? Bueno, en eso estamos. Invitamos a ese ciudadano que se sume al Movimiento por la Paz y la Vida, que se sume a todas las acciones que desde el Ministerio de Interior y Justicia, pero también desde el Poder Popular organizado estamos desarrollando. Nadie niega que aquí hay un problema de violencia en el país. Nadie niega que nos duelan todos los días la muerte de venezolanos producto de la violencia, pero sabemos también que el origen de esa violencia es un problema que tiene muchas aristas y necesitamos del concurso de la población. Sumémonos. Está la Guardia Nacional Bolivariana, está la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, lo que hemos hecho es construir instancias, está la Universidad de la Seguridad, está el Movimiento por la Paz y la Vida, que está en este momento en sectores sensibles, donde el problema de la violencia tiene mucho que ver. Está ese Movimiento por la Paz y la Vida, llevando deporte, llevando cultura, llevando actividades que rescaten a nuestra juventud de la violencia. Quien me oye sabe que el tema de la violencia tiene que ver con los hogares. Por eso las madres y los padres nos tenemos que sumar en esa batalla. @Johan Martínez pregunta: ¿deberían tomar conciencia de que la revolución no tiene marcha atrás y ni aviones, ni tanques, ni traidores pueden con nosotros? Claro que no pueden con el país. Mira, porque más allá de la revolución, en este momento tenemos que hablarle al país. Nadie quiere una agenda de guerra aquí en Venezuela. La agenda de guerra no le conviene a ningún venezolano, Miren cómo está un país como Siria en este momento. ¿Cuántos muertos van ahora en ese país producto de la acción armada indiscriminada de factores extranjeros? ¿Es eso lo que los venezolanos queremos? No es lo que los venezolanos queremos. Por eso, en este momento, Gabriel y la persona que escribió, le pedimos que vamos a poner el tema político un poco de lado y vamos a pensar como venezolanos. ¿Por qué viene un presidente de un país extranjero a decir lo que tenemos que hacer aquí y confiesa en una entrevista de televisión que si no le hacemos caso nos va a torcer el brazo? ¿Por qué viene instancias internacionales a tomar decisiones sobre asuntos que se tienen que dirimir aquí en Venezuela? Eso, y pueden comprobarlo si estudian la historia contemporánea, la historia reciente internacional, eso es el preludio a acciones como la que afortunadamente, gracias al gobierno, pero gracias al poder popular, gracias a la Fuerza Armada digna, venezolana y soberana, se abortó. Más preguntas, diputada, muchísimas hay. Por ejemplo, Jacqueline Castro pregunta: los venezolanos queremos saber si está planteada una investigación por la lista Falciani de las cuentas en el banco suizo.
Bueno, eso se planteó en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. En esa lista, por cierto, las autoridades venezolanas, el ministro Marcos Torres dio su respuesta, dijo que él actuó como un banco del país que hizo un depósito en instancias internacionales, que es un mecanismo habitual. Ahora hay otra cantidad de ciudadanos, personas particulares, algunos son representantes de ciertos poderes económicos del país. Nosotros lo que queremos es decir, Gabriel, responsablemente, ¿verdad?, que bueno, que se investigue lo que se tenga que investigar, si hay algún señalamiento específico que se haga, pero lo que no se puede es criminalizar ni a los funcionarios de gobierno ni a ninguna otra persona porque tenga depósitos allí. Allí, por ejemplo, hay un animador de televisión que está en esa lista, muy conocido, además una persona que goza del afecto porque tuvo muchos años en la televisión. No podemos nosotros decir ahorita que esa persona haya cometido delito ni señalarlo de la manera como se ha señalado. Hay que esperar a las investigaciones. Más preguntas, diputada, por ejemplo. @Joser98 dice que muestran a los detenidos. Si fuese cierto, ya hubieran cerrado la frontera. Suponemos se refiere a la denuncia del presunto plan de golpe de Estado. ¿Qué respuesta tiene? No entiendo lo que quiere decir. Dice que muestran a los detenidos. Si fuese cierto, ya hubieran cerrado las fronteras. Bueno, esta ciudad no tiene la potestad de creer o no las denuncias. No sé qué tiene que ver la frontera con los detenidos, y los detenidos no se pueden mostrar porque Venezuela tiene un código orgánico procesal penal, un código penal que prohíbe que se exhiba a las personas antes de comprobar el delito. También hay preguntas, diputada, en materia cambiaria sobre las cuales nos gustaría su opinión y la gente del público también. Escribe, por ejemplo, @Edgar Tavera y dice, no entiendo, porque así para ellos el mercado negro era ficticio, entonces, ¿por qué se parte de 170? Es una devaluación. Bueno, no sé por qué dice que se parte de 170. Lo que entendí, no es mi materia, de verdad, cambiaria, pero lo que entendí es que esa tasa que le está diciendo es la que está sujeta a la libre subasta en esos escenarios. Una pregunta más, diputada, por razones de tiempo que se ha pasado volando y se nos agotó. Por ejemplo, @Ángel G dice, primero fueron 3 generales, ahora esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de verdad está con el Estado venezolano y los mandos medios son leales. Bueno, los mandos medios y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue la que alertó sobre estos planes. La dignidad de esos oficiales a los quienes queremos felicitar y agradecer como población, como ciudadanía venezolana, es la que en este momento y antes también dio al traste con esos planes descabellados, con esos planes contra la patria que iban a cobrar, créanmelo, la vida de venezolanos inocentes. Allí estaba como objetivo la Fiscalía General de la República, estaba como objetivo la sede de un canal de televisión, que es Telesur, y no podemos decir que es falso porque ha ocurrido en otros países. Cuando estos planes se desarrollan en otros países, se ha atentado contra sedes de canales de televisión, tú lo conoces, Gabriel, ¿verdad? Y la vida de venezolanos estaba en riesgo. Son justamente la mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los que han salvado la patria conjuntamente, bueno, con también el poder popular. Es que el Estado venezolano, y allí es donde todos esos planes imperiales se han caído, el Estado venezolano tiene una base muy sólida. El Estado venezolano no es solamente el presidente Nicolás Maduro, ni es la fiscal Luisa Ortega, ni es el presidente de la Asamblea Nacional. Es el poder popular, es esa Fuerza Armada Nacional que ayer se manifestó y que impidió eso. Es decir, nosotros tenemos el orgullo ahora de decirlo, que somos un pueblo altamente consciente, altamente politizado y que tenemos mecanismos de organización popular que nos da la Constitución y que nos da todo el entramado legal para resolver todos los problemas en el ambiente de la mayor democracia posible, con el debate que se quiera, en el escenario que se quiera. Solamente una minoría de aventurados irresponsables han intentado desde el año 98 hasta ahorita irse por caminos inconstitucionales y no le ha salido bien. ¿Con qué cuentan? Con el apoyo de alguna mediática internacional, del poder tras los medios de comunicación internacionales, y cuentan además con un financiamiento alto desde sectores relacionados con el Departamento de Estado norteamericano. Ya tenemos que despedir.
Diputada, usted hace un ratito hizo una referencia como venezolana, no como diputada del PSUV, como venezolana. Y como venezolana le hago esta pregunta. ¿Usted se siente que tiene acceso a los productos básicos y que en el país se vive con calidad? Mira, tenemos acceso a lo que necesitamos los venezolanos para vivir. ¿Qué necesitamos? No lo hemos tenido en este inicio de año por cosas que están a la vista. O sea, nosotros hemos visto, chica, un empresario aquí que recibió el año pasado dólares para traer leche, más dólares en el 2014 que en el año 2013, y agarró, se los llevó, los metió en un galpón, adulteró el producto para después venderlo como un producto derivado de la leche más caro. Nosotros, si alguna incomodidad está viviendo el pueblo venezolano, los responsables están allí, porque el Estado ha hecho todo el esfuerzo para que la población tenga lo que debe tener, y a pesar de la conspiración, a pesar de que se interrumpen las cadenas de distribución, a pesar del acaparamiento, a pesar de las grandes fortunas que han hecho algunos aquí, que van a conocerse los nombres, a partir de robarle esa riqueza petrolera, que es lo que ha estado siempre esa burguesía parasitaria, ha estado toda la vida, ahorita y en la cuarta, robándole la riqueza a la nación. A pesar de eso, en este momento el gobierno bolivariano está haciendo un esfuerzo para que los sectores más sensibles de la población tengan acceso a esos productos básicos. Eso es lo que piensa la venezolana, no la diputada Tania Para Díaz. eso está Pedeval, claro. Para eso, yo voy a comprar en Pedeval. Yo no sé si tú vas, pero yo voy. No, yo no he ido. Está Mercal y está ahorita, por ejemplo, el jefe de gobierno de Distrito Capital buscando, instrumentando un mecanismo para que esos productos que están acaparados, que hemos encontrado y que son los que ha regulado el gobierno nacional para que el pueblo tenga acceso, pues lleguen directamente a la población. Los rescatamos de esos galpones de la vergüenza y los llevamos hasta donde la población lo necesite. Nosotros ya tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la diputada Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se nos fue el tiempo, nos quedaron muchos temas por fuera en Televisión Vuela, así que la invitación es para que en una próxima oportunidad pues hablemos también de otros temas. Yo puedo pedir que tengamos media hora de conversación a la producción, sin interrumpir. A la producción. ¿Puedo pedirlo? Puede sugerirlo. Ah, bueno, gracias. A ver qué le parece. 7:22 de la mañana, quédese allí, que ya regresamos.